Hola, buen tiempo. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la lección número 10, Lesson 10, de nuestro estudio serio del inglés, conocido como Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes a través de esta nueva lección que espero sea de gran provecho y que estén haciendo las tareas, que estén haciendo juiciosamente las lecturas, las memorizaciones, el estudio, para que en efecto puedan aprender inglés. Buen inglés, Sparkling English. No olvidemos la clave del aprendizaje con este enfoque de Sparkling English. Vocablos, más gramática, más verbos, eso nos da aprendizaje. Vocablos, más gramática, más verbos, eso nos da como resultado final aprendizaje. Vocablos, desarrollo mediante la memorización de ellos, la gramática, que más que memorización es interiorización de ella, comprensión de ella. Y finalmente, verbos, desarrollo mediante práctica repetida de ellos, sean regulares o sean irregulares, que también implica memorización, pero además de memorización práctica en cuanto al manejo de los tiempos y todas las formas verbales. Así que no olvidemos, la clave está en esto: vocablos, más gramática, más verbos, eso genera o es igual a aprendizaje. Miremos hoy ahora unos modismos típicos del idioma inglés. Recuerden lo que es un modismo: es una expresión que no se puede traducir literalmente y que en su conjunto tiene un significado en el idioma en el cual está expreso. Tenemos modismos en español, tenemos modismos en todos los idiomas. Estos que vamos a ver aquí son modismos típicos del inglés. Me referiré al cuidado que tenemos que ejercer con el manejo de modismos. No siempre son elegantes, no siempre son comprendidos, porque un modismo de una región puede no ser entendido en otra o puede ser malentendido. Entonces debemos tener cuidado con el manejo de los modismos, pero debemos aprenderlos porque son parte del lenguaje normal, diario, rutinario, en el cual podemos sumergirnos en cualquier momento. Bueno, el primer modismo que quiero compartir con ustedes es ese que, si ustedes lo miran palabra por palabra, realmente no tiene nada que ver con lo que significa en inglés y por supuesto también en español. Es about face. About face. Pareciera que significara como acerca de la cara. No, about face significa un cambio radical en algo, un cambio diametral, completo, repentino, de actitud o de proceder. Es un viraje en redondo o inesperado. Se utilizarían expresiones donde eso ocurre. Por ejemplo, ella ha tenido un cambio radical en su interés por el estudio. She has had an about face in her approach to studying. About face, recuerde, nada que ver con el significado aparte de cada palabra. Su significado es eso: un cambio radical o un viraje redondo, inesperado en la actitud de alguien. El segundo que aparece en este listado es agonizing reappraisal. Es un replanteamiento doloroso, una revisión angustiosa. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Agonizing reappraisal. Replanteamiento doloroso, una revisión angustiosa. El tercero es all but. Casi del todo. Todos excepto.
todos menos algo. Este tiene una mayor similitud, palabra por palabra, around the clock. Sin interrupción las 24 horas del día, día y noche, around the clock. Sin parar. El siguiente es as I see it, a mi entender, a mi modo de ver, en mi opinión, as I see it. At large. Este también nada tiene que ver aparentemente con el significado de cada letra. At large pareciera significar a lo largo. No, significa en libertad, suelto. También significa extensamente, en detalle, a fondo. También significa en general. También significa a los cuatro vientos, a diestra y siniestra. Son 4 significados diferentes entre sí a propósito. Además tenemos estos idioms o modismos. En inglés se dice idioms, en español decimos modismos. To be up to. To be up to significa tramar, maquinar, traerse algo entre manos. To belong somewhere. Estar uno en el lugar que le corresponde, sentirse cómodo en aquel lugar. To bell the cat. Ponerle el cascabel al gato. Esta tiene mayor similitud palabra por palabra. To bell, poner una campana al gato. Bueno, ponerle el cascabel al gato. No wonder you es otra expresión, es otro modismo, es otro idioms, que significa no es de maravillarse que tú o usted. El siguiente es to freeze to death, morirse de frío, helarse. Literalmente significa congelarse hasta la muerte. To hit in the mark, dar en el blanco. To hit in the mark, dar en el blanco. To be well off, estar bien económicamente. To be worse off, estar mal económicamente. Vamos a ver algunos ejemplos del uso de estos modismos. Por ejemplo, about face. Podemos, por ejemplo, decir, we're making an about face. We are making an about face in the traditional method of teaching English as done in most classrooms, where the emphasis is in repeating the same basic words year after year. Estamos haciendo una modificación radical en el método tradicional de la enseñanza del inglés en la mayoría de salones de clase, en donde el énfasis está en repetir las mismas palabras básicas año tras año. Muy bien. Agonizing reappraisal. Ejemplo, after having lost so much money gambling, you may have to go through an agonizing reappraisal to be able to pay your doubts. Después de haber perdido tanto dinero en los juegos al azar, en casinos y demás, tal vez tengas que hacer un replanteamiento doloroso para poder pagar las deudas. Eso es lo que quiere decir agonizing reappraisal, un replanteamiento doloroso. Otro ejemplo, all but. All traces of rain have all but disappeared. Las señales de la lluvia han desaparecido casi del todo. Otro ejemplo, all but 4 students passed the exam. Todos, excepto 4 estudiantes, pasaron el examen. Around the clock. She has been studying for her admission exam around the clock. Ella ha estado estudiando para el examen de admisión sin interrumpir o sin parar. As I see it, the automobile driver is the one to blame. A mi modo de ver, o como yo lo veo, el conductor del automóvil es el culpable. Otros ejemplos. At large. The criminal is still at large. El criminal anda suelto todavía. They know the subject at large. Ellos conocen el tema en detalle o a fondo.
His books are popular at large. Sus libros son populares en general, haciendo referencia a un autor. My friends have been talking English at large. Mis amigos han estado hablando en inglés a los cuatro vientos o a diestra y siniestra. To be up to, veamos ejemplos. Based on his own words, he's up to no good. He's up to no good. Basado en sus propias palabras, él trama o maquina o se trae algo entre manos no bueno. To belong somewhere. You do not belong here, do you? The teacher asked me. Tú no eres de este lugar, ¿cierto? Me preguntó la maestra. I feel I belong here. Me siento como si fuera de aquí. I feel I belong here. To bail the cat. You say that we must ask him to share the prize. But who will bail the cat? Dices que debemos pedirle que comparta el premio, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Vamos a hablar ahora del present progressive. Present progressive, el presente continuo se dice en español. La forma verbal conocida como gerundio en español es la forma que termina en ando o endo. En inglés termina en ing. No hay formaciones irregulares del gerundio. Es decir, todos los verbos forman en el gerundio terminándolo o terminado en ing. El gerundio puede ser usado como un adjetivo o se puede utilizar en un tiempo verbal conocido como presente continuo. En este último caso, se usa cuando se quiere indicar que la acción se está ejecutando en el momento mismo de expresarla. I am studying now. Si no estoy estudiando ahora, pero a veces estudio, entonces digo I study. Eso significa yo estudio. Pero si en este momento estoy estudiando, digo I am studying. En la mayoría de casos, al terminar en ing, significa que se está ejecutando en ese momento la acción. Sin embargo, en algunas circunstancias puede indicar una acción futura si en la frase se resalta dicha condición. Veremos ejemplos que aclararán todo lo anterior. El presente continuo, óigase bien, es de uso más frecuente en inglés que en español y es más categórico en cuanto al instante en que ocurre la acción. Si utilizamos el presente continuo en inglés es porque regularmente indica que en ese momento la acción se está llevando a cabo. Ejemplo, varios ejemplos. Decimos en español, no puedo ir porque trabajo en la mañana. ¿Significa que estoy trabajando ahora o que acostumbro trabajar en la mañana? En inglés se dice I cannot go because I work in the morning. No estoy trabajando, pero no puedo ir porque acostumbro trabajar en la mañana. O puedo decir I cannot go because I am working in the morning. No puedo ir porque estoy trabajando ahora mismo en la mañana. El presente continuo se forma con el verbo auxiliar to be. Ejemplo de la formación del presente continuo, que es el sujeto más el auxiliar to be más el present participle, que es el gerundio del verbo, más el complemento. Ejemplos. I am studying my English lesson. I am studying my English lesson. Estoy estudiando la lección de inglés. Significa ahora. You are studying your English lesson. Estás estudiando la lección de inglés ahora. She is studying her English lesson. We are studying our English lesson. Estamos estudiando la lección de inglés. You are studying your English lesson. Usted o ustedes están estudiando la lección de inglés. They are studying their English lesson. Están estudiando la lección de inglés. En cada caso
se quiere significar ahora mismo, en este momento se está llevando a cabo el estudio. Otros ejemplos, en este caso como futuro. I am reading this email as soon as you send it to me. ¿Cómo así? I am reading this email as soon as you send it to me. Leeré el correo electrónico tan pronto como me lo envíes. No lo estoy leyendo ahora porque no lo he recibido, pero mi intención es hacerlo pronto. You are washing your shirt as soon as you finish playing. Lavarás tu camisa tan pronto como termines de jugar. ¿Nota? No la está lavando ahora porque todavía está jugando, pero la expresión es esa, significando urgencia. Tienes que hacerlo. She's eating her meal by 6 in the evening. Ella acostumbra a tomar la cena a las 6 de la tarde. Eso es la norma en la vida de ella. Así que en este caso se puede significar un evento futuro, pero muy definido, no generalizado. Por lo general, en la mayoría de casos, si utilizamos el presente continuo, significa que la acción se está ejecutando en este momento. Otros ejemplos. We are planning to be there by 6 a.m. Pensamos estar allí a las 6 a.m. You are landing in Chicago by midnight. Ustedes aterrizarán en Chicago. You are landing in Chicago by midnight. You are landing. Pero no en este momento. Van a hacerlo. Ustedes aterrizarán en Chicago a medianoche. They are buying the house by next summer. Comprarán la casa el próximo verano. Ahora, ¿esta es la única forma de decirlo? No, se puede decir también they will buy the house by next summer. Sin embargo, esta forma también es aceptable y al español la traducimos como algo futuro. We're coming back before it gets dark. Regresaremos antes de que anochezca. My friend Charles is returning before I leave. Mi amigo Carlos estará regresando antes de que yo salga. La diferencia entre el presente y el pasado continuo está solo en la forma del auxiliar to be, el cual debe estar en pasado en este último caso. Estamos hablando ahora de la manera de formar el pasado continuo. El presente continuo es que en el presente del verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Esa es la forma del verbo cuando estamos hablando de presente continuo. I am doing, I am studying, you are, etcétera, etcétera. En el pasado, entonces, ya no tendremos I am, sino I was, you were, he, it, or she was, we were, you were, they were. Es lo que lo hace distinto. Y por supuesto, el significado ahora es que el evento ocurrió en el pasado. Por lo general, el pasado continuo hace referencia a una actividad que ocurrió en el pasado y fue interrumpida por algo distinto. El pasado continuo solo es de poco uso en inglés, salvo que sea la respuesta a una pregunta. Ejemplos. I was writing when they came in. Estaba escribiendo cuando ellos entraron. You were washing your clothes when the rain started. Estabas lavando la ropa cuando empezó. Otros ejemplos. What were you doing last night when I called you? I was sleeping. ¿Qué hacías anoche cuando te llamé? Estaba durmiendo. We were running when we met her. Estábamos corriendo cuando nos encontramos con ella. You were landing in Chicago by midnight. Ustedes aterrizaron en Chicago a medianoche. They were selling their car when I first met them. Vendían su carro cuando los conocí por primera vez. Seguimos ahora con el present progressive, el presente continuo. Miremoslo en forma interrogativa. El auxiliar to be en primer lugar, el sujeto, el presente, el complemento y por supuesto el signo de interrogación. Am I dreaming now? ¿Estoy soñando ahora? Are you walking just now? ¿Estás caminando en este momento? Is he, she taking a shower? ¿Está él, ella tomando una ducha?
Are we listening music or noise? ¿Estamos escuchando música o ruido? Are you reading the news? ¿Está usted leyendo las noticias? Are they swimming in the pool? ¿Están nadando en la piscina? Todas ellas implican presente continuo, pero en forma interrogativa. Como se mencionó antes, el gerundio, que es la forma del verbo en presente, en pasado y en pasado continuo, antes se mencionó que el gerundio se forma añadiendo al verbo la terminación ing, con algunos detalles a tener en cuenta. Lo acababa de mencionar antes. La mayoría de los verbos, óigase bien, la mayoría de los verbos forman su gerundio añadiéndole al infinitivo sin tú la terminación ing con las excepciones siguientes. La mayoría de los verbos se les añade al infinitivo sin tú la terminación ing, pero con una serie de excepciones. Óigalo bien. Todos los verbos que terminen en consonante, stop, cualquiera como él, antecedida esa consonante de vocal acentuada, se dobla la consonante y se añade ing. Veremos ejemplos a continuación. Segunda excepción. Si el verbo termina en e, desaparece la e y se le añade ing con unas pocas excepciones, muy pocas, como el caso del ejemplo singe, como el verbo to singe, que significa chamuscar, quemarse la planta de los pies. Este verbo conserva la e y se le añade la ing. ¿Por qué? Porque es la única manera de diferenciarlo del verbo to sing, cantar, cuyo infinitivo es singing, mientras que el de singe, chamuscar, es singing, o sea, S-I-N-G-E-I-N-G. Eso lo hace diferente del verbo sing, cantar. Además, otra excepción son los verbos de una sola sílaba que terminan en cualquier consonante. A ellos se le dobla la consonante final y se les añade ing. Es sencillo, no se preocupe, no le vea ninguna complicación. Es fácil de entender, verá. Es fácil de memorizar una vez que lo lea un par de veces y lo estudie seriamente. Además, la otra sección, la sección D, es que los verbos que terminan en IE cambian esta sílaba por una Y y se les añade ING. Ya veremos algunos ejemplos. Miren, aquí hay un resumen desorganizado a propósito para que ustedes puedan apreciar la diferencia y puedan ir memorizando las excepciones. Por ejemplo, en el verbo to walk, que significa caminar, el gerundio es walking. Allí pueden apreciar, no hay ninguna excepción a la regla. Walk se le añade ing. En el verbo to stop, fíjense que termina en una consonante antecedida de una vocal acentuada. Entonces, ¿qué hacemos? Se dobla la consonante final. Por eso es stopping, doble P. El verbo prefer no es prefer. Es prefer, como el verbo es prefer, el gerundio prefer se dobla la R y entonces será preferring. Sin embargo, vean el verbo siguiente, que no se pronuncia render, sino to render. No es render, sino to render. El gerundio, como el acento lo lleva en la primera sílaba, render, fíjense que no se dobla la R. Sigue igual y simplemente se le añade la ing. El siguiente verbo también es parte de las excepciones. Termina en una E, seguida o precedida de una consonante. ¿Qué ocurre según la excepción? Pierde la E y se le añade ing. Por eso to love, el gerundio es loving. El verbo to pet es monosílabo, termina en una consonante. La excepción nos dice que debemos doblar la consonante y añadir ing. Es sencillísimo, de verdad que es sencillo una vez que usted lo comprende y lo comprenderá rápido, estoy seguro.
El siguiente verbo es to look, que significa mirar. A propósito, to pat significa dar golpecitos en la espalda, por ejemplo. Pat, un golpe suave. El verbo to look, que significa mirar o parecer, sigue la regla general, se le añade la ing. El verbo to open también sigue la regla general. ¿Por qué? Porque no es open, es open. Si fuera open, tendríamos que doblar la N, pero como el acento lo lleva a la primera sílaba, open, entonces simplemente le añadimos ing. El verbo rent, dos sílabas al final, se le añade ing. El verbo to drive, to rent, a propósito significa alquilar, to open significa abrir. El verbo to drive significa manejar, conducir un automóvil. Como termina en una E, desaparece la E y se le añade ing. El verbo to say, que significa decir, se le añade la ing. El verbo to play, que significa jugar, se le añade la ing. El verbo to pose, se le añade la ing, perdiendo la E. El verbo write, to write, escribir, desaparece la E y se le añade ing. Run, una sílaba, termina en N, precedida por supuesto de una vocal, se dobla la N. Ripen, nada que añadir, la ing. To die, recuerden la otra sección, como termina en I seguida de E, la I y la E se transforman en Y y es dying. To lie, que significa, si es regular, mentir, y si es irregular significa yacer, lo veremos posteriormente. Termina en I seguida de E, también desaparece la IE y añadimos la Y. En el verbo to see, que significa ver, son dos E's, no hay nada que hacer. Cinch es porque terminaba en una E después de la G. Pero aquí es doble E, nada que hacer, le añadimos su ing. El verbo to breathe, que significa respirar, termina en E, desaparece la E, le añadimos ing. Y finalmente el verbo to know, que significa saber o conocer, simplemente le añadimos la ing. Miremos cómo se forma el presente continuo negativo. El auxiliar sigue siendo was, were, básicamente las dos formas del verbo to be en pasado, seguido de not. I was not, más el verbo en gerundio. I was not working last month. You were not living here last year. He, she was not, más verbo. He was not using his book anymore. We were not sleeping when you arrived. You were not looking at that house yet. They were not reading my letter. Miremos algunas expresiones comunes en inglés. Recuerde, usted debe repetir, estudiar hasta memorizar lo anterior. Y wow, va aprendiendo, va creciendo en el conocimiento del idioma. Miremos ahora algunas expresiones comunes en inglés, que las llamo expresiones comunes porque tienen una forma muy del inglés de redactarlas, de escribirlas, de pronunciarlas, y que se diferencian de la forma equivalente en nuestro idioma español. Por ejemplo, la expresión as a matter of fact, en honor a la verdad es que, yo puedo en algunas de ellas construirlo como en español, pero no, la mayoría tienen su forma expresa que tiene una traducción equivalente al español. Entonces alguien puede decir, in the honor of the truth, pero en realidad eso es broken English. La expresión en inglés es as a matter of fact. Yo, como dije antes, puedo traducir literalmente algunas de ellas, pero eso es broken English. Si hay una expresión equivalente que es genuinamente inglesa, debemos aprender la genuinamente inglesa y utilizarla y saber lo que significa en español. As a matter of fact, I'm not planning to go. Fíjense, la verdad es que yo no pienso ir. O puedo traducirlo, en honor a la verdad, yo no pienso ir. O lo que allí aparece, la verdad es que yo no pienso ir.
La siguiente que quiero, expresión común en inglés y que quiero resaltarles es to go más el gerundio. Significa ir de, seguido de un sustantivo. Por ejemplo, to go shopping, ir de compras. To go walking, ir a caminar. To go dancing, ir de baile. To go swimming, ir a nadar. Y otras expresiones. Recuerde, to go más el gerundio del verbo que se aplique. Entonces significa ir de sustantivo. No el verbo en su forma infinitiva, sino el verbo como sustantivo. Otra expresión que quiero compartir con ustedes es a space of time from today. Vamos a ver qué quiere decir un espacio de tiempo a partir de hoy. Por ejemplo, a week from today, de hoy en una semana. A month from today, un mes a partir de hoy, pero en español decimos más regularmente de hoy en un mes o de hoy en una semana. Otra expresión en inglés, not even, seguido del sujeto más oneself. Ni siquiera sujeto mismo. Vamos a ver qué quiere decir eso. Not even himself, ni siquiera él mismo. Not even Tyler himself, ni siquiera el mismo Tyler. Not even her father himself could make her change her mind. Ni siquiera su propio padre la hizo cambiar de parecer. Entonces, not even, sujeto más oneself. Not even I myself, ni siquiera yo mismo. Not even you yourself, ni siquiera usted mismo. Not even he himself, ni siquiera él mismo. Not even we ourselves, ni siquiera nosotros mismos. Not even they themselves, ni siquiera ellos mismos. La siguiente expresión es whenever you will, cuando usted lo desee. Y la otra es wherever. Fíjense la diferencia. Whenever y wherever you will. La primera when, que es cuando. Whenever you will, cuando lo desees. La siguiente es wherever, donde quiera que lo desees. Un ejemplo. I will take you gladly whenever and wherever you will. Te llevaré con mucho gusto cuando y donde lo desees. Whenever you will, cuando lo desees. Wherever you will, donde quiera que lo desees. I will take you gladly wherever you will. Or, I will take you gladly whenever you will. Te llevaré con mucho gusto cuando lo desees. O te llevaré con mucho gusto donde lo desees. Whenever, wherever you will. Otros ejemplos de expresiones comunes en inglés. To be broke. Oh, terrible. To be broke significa estar en quiebra, estar sin dinero. Hay otra similar, pero menos grave. Dice to be hard pressed. Estar alcanzado o apurado o corto de dinero. Otra expresión común en inglés, to be underwater. Pareciera literalmente que está bajo el agua. La primera, to be broke, significa aparentemente estar roto. Bueno, eso es estar en quiebra sin dinero. To be hard pressed, pareciera como que a uno le pasaron una plancha y está aplanchado. Quedó bien aplanchado. Pero no, significa estar alcanzado, apurado o corto de dinero. To be underwater es to be or hold an asset that is worth less than its purchase price or the debt owed on it. ¿Qué significa to be underwater? Estar con o tener un patrimonio cuyo valor es menor que el precio de compra o la deuda que se tiene sobre él. Usted compró una casa que le costó $300,000 y por razones más allá de su voluntad, la casa ahora solo, si usted la fuese a vender, costaría $200,000. Usted está en un caso de underwater.
su activo, su patrimonio, vale menos que la deuda que tiene sobre él. Eso es una expresión de to be underwater. Ciertamente es una expresión comercial, pero que en tiempos modernos se lee, se escucha mucho y es bueno que usted la conozca. Probablemente sea de poco uso para usted, excepto que usted trabaje en áreas de economía. El siguiente ejemplo es referente con to be broke. I am broke after months of losing my job. Estoy en quiebra después de un mes de perder mi trabajo. I'm hard pressed with my 3 children in private school. Estoy alcanzado de dinero con 3 hijos en escuela privada. My friend Walter is underwater because of the fall of the house market. Mi amigo Walter tiene una deuda mayor que lo que vale su casa debido a la caída del valor de la vivienda. They are hard pressed because their expectations regarding the sale of the house failed. Ellos están apurados de dinero porque sus expectativas con respecto a la venta de la casa no se dieron. Otros ejemplos de expresiones comunes en inglés, preste la atención a estas, son frecuentemente utilizadas. To glance at significa mirar ligeramente a algo, pero to stare at significa mirar fija o indiscretamente a algo. Mire la diferencia. To glance at significa mirar ligeramente, como ojear una revista, medio poner la vista sobre algo, pero es un glance, es una mirada muy ligera. Pero stare at es una mirada fija o indiscretamente. Usted está mirando a alguien y no le quita la mirada, eso es to stare at. Mirar fija o indiscretamente a alguien o a algo. Además, to look at simplemente significa mirar a, no implica ni a la ligera, ni implica indiscreción ni nada, simplemente to look at. Look at the window, mira la ventana. Look at the stars, look at the sky, look at whatever, look at the sea, look at the moon. Mire la luna, mire las estrellas, mire el atardecer, mire la ventana. No implica ni ligera ni indiscretamente. To sneer at, esa es otra expresión que significa mirar a algo pero con desprecio. Fíjense, to glance at, mirar ligeramente. To stare at, mirar fija o indiscretamente. To look at, mirar. To sneer at, echar una mirada de desprecio a algo o alguien. La siguiente es long enough. Significa suficiente tiempo. She has been waiting long enough. Ella ha estado esperando por mucho tiempo. We had waited long enough. Habíamos esperado suficiente tiempo o habíamos esperado mucho tiempo. For seasons were. ¿Qué significa eso? Para uso en tal estación. Esa es otra expresión. For season wear. Por ejemplo, for winter wear. Para uso en el invierno como un abrigo. For spring wear. Para uso en la primavera. For summer wear. Para uso en el verano. Bueno, cerramos esta nueva lección. Espero que sea del mayor interés para usted, que le dedique tiempo al estudio una y otra vez. Ya lleva una cantidad suficiente como para que haga un buen repaso y siga repasando, amigo. Esa es la forma. Así aprendí y creo que es una forma efectiva de aprender. Estudiar, memorizar, repasar, practicar. Enjoy your growth. Thank you. Looking forward to seeing you next time. Bye bye now.